Todo comenzó con una simple tarea: limpiar el baño de una mansión que parecía sacada de un sueño. Un faxineiro, un hombre común y corriente, entró en ese espacio que parecía ser un refugio de lujo y exclusividad. Sin embargo, lo que encontró allí cambiaría su percepción de la vida y de las personas poderosas para siempre. Lo que parecía ser solo una limpieza rutinaria se convirtió en un encuentro que lo dejaría sin aliento y que revelaría una faceta oculta de una mujer de 50 años, una millonaria que, en ese instante, mostraba una vulnerabilidad que nadie habría esperado. En ese mundo de opulencia, donde todo parece controlado y perfeccionista, ella parecía frágil, casi invisible. La mujer, vestida con ropa sencilla y sin adornos, parecía más una mujer común que una millonaria. Pero, al mirarla más de cerca, el contraste entre su apariencia exterior y su verdadera esencia era abrumador. La poderosa mujer que todos admiran desde lejos, aquella que maneja sus negocios con mano firme y que vive rodeada de lujos, en ese momento mostraba una faceta completamente diferente. La vulnerabilidad, esa emoción que suele reservarse para los momentos más íntimos, se reflejaba en sus ojos. Y allí, en ese pequeño momento de silencio, el faxineiro vio algo que nadie más había visto: la humanidad detrás de la máscara de poder. El encuentro fue breve, pero intenso. Ella, en un acto de sinceridad, dejó entrever sus inseguridades, sus miedos y, quizás, una tristeza oculta que llevaba desde hace años. Él, que solo iba a limpiar y cumplir con su trabajo, se encontró ante una mujer que, como cualquiera, tenía sus propias batallas internas. La escena quedó grabada en su memoria, no solo como una experiencia laboral, sino como una lección sobre la verdadera naturaleza del poder y la vulnerabilidad. Este contraste, entre la fuerza exterior y la fragilidad interior, nos invita a reflexionar sobre la apariencia y la realidad. A veces, los que parecen tenerlo todo en la vida esconden heridas profundas, y los que parecen vulnerables, en realidad, son los más fuertes. La historia de ese encuentro nos recuerda que no debemos juzgar a las personas por su apariencia ni por sus posesiones, porque todos llevamos en nuestro interior historias que quizás nunca lleguemos a conocer por completo. ¿Y qué pasará después? ¿Qué secretos ocultará esa mujer en su día a día? ¿Qué otras facetas desconocidas de ella todavía están por salir a la luz? La verdad es que, muchas veces, lo que vemos en la superficie no es más que una pequeña parte de la historia completa. Y en esa pequeña parte, el mundo entero puede cambiar. Si te gustó esta historia y quieres descubrir más relatos como este, no olvides suscribirte, comentar y compartir. La vida está llena de historias sorprendentes, y cada una tiene algo que enseñarnos. La próxima vez que veas a alguien en su aparente fortaleza, recuerda que quizás, solo quizás, hay una historia de vulnerabilidad escondida debajo. Nos vemos en la próxima aventura, y no olvides mantener los ojos abiertos para esas pequeñas pero poderosas historias que nos rodean cada día. La mujer de 50 años se encontraba en su mundo de lujo y silencio, rodeada de todo lo que el dinero podía ofrecerle. Una mansión que parecía una obra de arte, con paredes que reflejaban la luz en destellos dorados, muebles elegantes y objetos de colección que solo unos pocos podrían soñar tener. Pero, en medio de esa perfección aparente, ella parecía estar completamente aislada, como si ese brillo deslumbrante no pudiera llenar un vacío más profundo en su alma. La imagen que la mostraba en ese momento era la de una mujer fuerte, segura, con una presencia que imponía sin esfuerzo, pero también con una cierta distancia emocional que la separaba del mundo exterior. Su rostro, sereno y enigmático, parecía un lienzo que ocultaba historias y heridas que nadie podía ver a simple vista. Sus ojos, oscuros y profundos, reflejaban una mezcla de determinación y una tristeza contenida, como si llevara en su interior un peso que no quería o no podía mostrar. La elegancia que la caracterizaba no solo era un reflejo de su estilo impecable, sino también un escudo que usaba para mantener a raya cualquier sentimiento que pudiera poner en riesgo su fortaleza. Ella se movía con gracia, como si cada paso fuera parte de un ritual cuidadosamente elaborado para proyectar control y poder. Sin embargo, en ese instante, en ese rincón de su mundo,
Parecía tan vulnerable como una flor delicada que se abre solo ante la luz más suave. La historia que se escondía tras esa fachada era de una mujer que había enfrentado pérdidas profundas, traiciones que cortaron como cuchillas en su corazón, o quizás una sensación de vacío que ningún lujo podía llenar. La imagen de la millonaria que todos admiran, que todos quieren alcanzar, se desvanecía en ese momento, dejando al descubierto una parte más humana y frágil. En su silencio, podía imaginarse el eco de recuerdos pasados, heridas que aún sangran en su alma. Tal vez fue una traición de alguien en quien confiaba demasiado, una pérdida que nunca pudo superar, o simplemente un sentimiento de soledad que se ha ido acumulando con los años. La mujer en su mundo de aislamiento parecía una guerrera que había aprendido a esconder su vulnerabilidad tras una armadura de elegancia y fortaleza. La audiencia puede admirar su presencia, su gracia y su poder, pero también debe sentir esa empatía que nace al entender que, en realidad, ella también lleva una historia de dolor y resistencia. Esa historia que pocos conocen, esa herida que sigue abierta en su corazón, la hace aún más humana y admirable. Porque, en el fondo, todos llevamos alguna herida que nos define, algunas cicatrices invisibles que solo los que saben mirar más allá pueden entender. La mujer de 50 años, a pesar de toda su riqueza y éxito, no es solo una figura de lujo y distanciamiento, sino también un ser humano con emociones profundas, con una historia que le ha enseñado que la verdadera fortaleza está en aceptar nuestras heridas y seguir adelante. Ella, en su mundo de soledad y perfección, nos invita a reflexionar, ¿qué hay detrás de esa fachada de poder y elegancia? ¿Qué historias de dolor y resiliencia se esconden en cada una de esas miradas enigmáticas? La respuesta, quizás, esté en la empatía y en la comprensión de que todos somos más que nuestra apariencia exterior. Todos tenemos heridas, todos buscamos un poco de paz en medio del caos. Y aunque ella parezca inquebrantable, en su interior también hay un rincón donde el silencio y la vulnerabilidad conviven. Que esa imagen nos sirva para recordar que, detrás de cada persona exitosa, hay una historia que merece ser contada y comprendida. Porque, en el fondo, todos somos humanos, y todos llevamos en nuestro interior una historia que nos hace quienes somos. El hombre que entró en esa mansión para limpiar el baño era joven, humilde y con una mirada que reflejaba una historia de esfuerzo y sacrificio. Sus manos, aunque ásperas por el trabajo constante, tenían un movimiento cuidadoso y respetuoso, como si cada gesto fuera una muestra de su dignidad y compromiso. No buscaba reconocimiento ni aplausos, solo cumplir con su labor y cumplir un propósito mayor en su vida. El peso de sus responsabilidades era evidente en su postura, en la forma en que se esforzaba por hacer su trabajo con la mayor dedicación, consciente de que cada centavo que ganaba era vital para su familia, que dependía de él para sobrevivir y soñar con un futuro mejor. Su historia no era diferente a la de muchos que luchan en silencio, enfrentando deudas, obstáculos y un mundo que a veces parece no ofrecerles ninguna oportunidad. Pero él tenía una motivación que lo mantenía en pie cada día, su familia. Una esposa que contaba con él para sostener sus sueños y unos hijos que aún creían en un futuro lleno de esperanza. Pensaba en ellos en cada movimiento, en cada tarea cumplida, y esa motivación lo impulsaba a seguir adelante, sin importar lo difícil que fuera el camino. Para él, cada esfuerzo valía la pena, porque sabía que en su trabajo había dignidad y una forma de mantener vivo su propósito. Nunca buscó ser diferente, ni mucho menos destacar en medio de la opulencia que lo rodeaba en esa casa gigante. Para él, lo importante era mantener su integridad, hacer su trabajo con honestidad y lealtad, sin dejarse llevar por la superficialidad del entorno. Su corazón era puro, y esa pureza se reflejaba en su actitud tranquila, en su respeto por las cosas y por las personas, incluso en momentos en que el lujo y la poder parecían alejarlo de ese mundo. Él sabía que no necesitaba ostentar para ser valioso, porque en su interior llevaba una dignidad que ningún título podía comprar. Mientras limpiaba con cuidado cada rincón del baño, su mente se llenaba de pensamientos simples pero profundos. Pensaba en su madre, en los sacrificios que ella había hecho por él cuando era niño, en los momentos en los que tuvo que renunciar a sus propios sueños para poder sostener a su familia.
Recordaba que su propósito en la vida no era acumular riquezas ni tener lujos, sino ser un buen hombre, un ejemplo para sus hijos y una persona en la que su esposa pudiera confiar sin duda. Para él, la verdadera riqueza residía en la tranquilidad de saber que hacía lo correcto, en no perder su honestidad frente a las tentaciones del mundo material. Y en ese instante, en esa casa llena de opulencia y aislamiento, su presencia transmitía una calma que contrastaba con la superficialidad del entorno. Era un recordatorio de que la verdadera grandeza no se mide en edificios caros ni en posesiones, sino en la pureza del corazón, en la lealtad y en la dignidad que uno lleva en su interior. La mirada que él dirigía a esa mujer poderosa, en ese momento vulnerable, mostraba también una empatía profunda, un reconocimiento de que esa mujer, como todos, tenía su propia historia, sus propias heridas y sueños no cumplidos. El joven en su humilde labor, con su esfuerzo callado y su espíritu intacto, nos invita a reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Nos enseña que el valor no está en lo que poseemos, sino en quien somos en medio de las adversidades. Que la honestidad, la lealtad y la dignidad no se compran, sino que se construyen con cada acto sencillo y con la perseverancia de seguir adelante, sin perder la fe en uno mismo y en los seres queridos. Al terminar su tarea, ese joven trabajador se levantó con una sonrisa serena, consciente de que, aunque su jornada había sido dura, había dado lo mejor de sí mismo. Y en esa sonrisa, en esa mirada llena de esperanza, se escondía la verdadera nobleza de un hombre que, a pesar de las dificultades, nunca perdió su pureza y su propósito. Porque, al final del día, sabe que su mayor riqueza está en el amor y en la dignidad que lleva en su corazón, y eso, más que cualquier lujo, es lo que realmente lo hace grande. El silencio en la mansión era casi reverente mientras el joven faxineiro entraba en el baño para cumplir con su tarea diaria. Con pasos firmes y manos acostumbradas a la rutina, se movía con cuidado, consciente de que ese espacio, aunque simple para él, era un santuario de lujo para la mujer que lo habitaba. Ella, la millonaria de 50 años, lo observaba desde la distancia, en una esquina del amplio dormitorio que parecía más una galería de arte que un lugar para descansar. Su presencia allí era imponente, no solo por su elegancia natural sino también por la distancia que sentía al mundo que él representaba. La diferencia entre sus mundos era evidente en cada gesto, en cada palabra que parecía quedar atrapada en sus bocas, en cada mirada que evitaba el contacto directo. Ella, vestida con ropa de seda y joyas discretas, parecía estar en un estado de aislamiento voluntario, como si el lujo y el dinero hubieran construido muros invisibles a su alrededor. Él, por su parte, con su uniforme desgastado y manos callosas, transmitía humildad y simplicidad, llevando en su rostro la honestidad de quien ha aprendido a valorar las cosas más simples de la vida. Pero en ese instante, esas barreras comenzaron a romperse, aunque de forma sutil. Cuando el joven se agachó para limpiar debajo del lavabo, ella, desde su esquina, notó el movimiento y se acercó lentamente, con una expresión que mezclaba curiosidad y cierta incomodidad. Se encontraron en ese espacio reducido, dos seres que parecían vivir en mundos opuestos, y sin embargo, en ese momento, estaban a punto de cruzar un umbral que los uniría de una forma inesperada. La mujer, con una actitud que reflejaba su confianza y autoridad, rompió el silencio. ¿Necesitas ayuda? Su voz era suave, pero contenía un tono de distanciamiento, como si esa simple pregunta pudiera abrir una brecha o cerrar definitivamente esa interacción. Él levantó la vista, sorprendida por la inesperada cercanía, y por un segundo, la distancia social que siempre había existido parecía desvanecerse en esa sola expresión. La tensión se podía palpar en el aire, un equilibrio delicado entre atracción y respeto, entre curiosidad y reserva. Ella, acostumbrada a mandar desde su trono de privilegios, se encontraba en una situación incómoda pero también fascinada por ese joven cuya sencillez contrastaba con su mundo de superficialidad. Él, por su parte, sintió en su pecho una mezcla de nerviosismo y respeto, consciente de que esa mujer poderosa podía ser tanto un símbolo de éxito como un enigma que no terminaba de entender. La comunicación entre ambos era sutil, llena de matices y silencios que decían más que 1000 palabras.
Ella, con una mirada que buscaba entender quién era aquel hombre humilde y trabajador, y él, con su actitud tranquila, tratando de no parecer intimidado por la presencia de alguien que, en apariencia, era su opuesto. En ese encuentro, los ojos se cruzaron y en ese instante, el mundo de cada uno pareció detenerse por un momento. La tensión creció, no solo por la diferencia de clases, sino también por la sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. La atracción, la curiosidad o quizás el reconocimiento de que esa interacción cambiaría sus vidas para siempre, se respiraba en el aire. La escena quedó suspendida en esa tensión palpable, como un preludio a una historia que aún no podía ser contada, pero que se sentía en cada fibra de sus cuerpos. La multitud de detalles, la forma en que sus miradas se encontraron y se apartaron, la forma en que ella se acercó un poco más, o como él mantuvo su postura firme pero respetuosa, todo indicaba que esa reunión, aparentemente trivial, era solo el comienzo de algo mucho más profundo y transformador. Porque en ese instante, en ese baño silencioso, dos mundos estaban a punto de colisionar y nada volvería a ser igual después de ese encuentro. La chispa de esa tensión contenida prometía revelar secretos, despertar sentimientos y abrir puertas que hasta entonces estaban cerradas. Y mientras el joven seguía con su trabajo, ella se quedó allí, con una sonrisa enigmática y una mirada que no podía olvidar, consciente de que aquel encuentro sería solo el principio de un cambio que ninguno de los dos podía imaginar en ese momento. La mujer de 50 años, con su porte impecable y su rostro sereno, se acercó lentamente al joven que todavía agitaba sus manos, recogiendo los restos de limpieza. La tensión en el aire era palpable, y en ese silencio que parecía pesado, ella rompió con una oferta que cambiaría todo, ¿sabes? Creo que podemos hacer un trato. Su voz, suave pero firme, hizo que él levantara la vista con sorpresa, sin entender del todo qué podía significar aquello en medio de esa escena cotidiana. Ella continuó, sin perder la compostura, necesito a alguien que me ayude, no solo con esto, sino con algo más, algo que requiere discreción y confianza. La propuesta era inusual, desconcertante y en cierta forma, peligrosa. Para él, esa oferta parecía un juego de palabras, pero en su interior se levantaba una duda moral, ¿debería aceptar? ¿Qué implicaba esa propuesta? La mujer, con una expresión que intentaba parecer casual, se detuvo unos segundos y añadió, podría ofrecerte un contrato, un acuerdo beneficioso para ambos. No es solo trabajo, sino una oportunidad, para algo que puede cambiar tu vida. La tensión creció, y aunque su intuición le decía que algo no era del todo correcto, tampoco podía negar que esa oportunidad era demasiado tentadora para dejarla pasar. Él, con su corazón humilde y sus principios intactos, sintió un impulso de rechazar, pero también una chispa de curiosidad y esperanza. La mujer, consciente de su poder y de la vulnerabilidad del joven, jugaba con esa mezcla de emociones. La oferta no era solo laboral, parecía más bien un intercambio de favores, un pacto silencioso que podría tener consecuencias morales y emocionales complicadas. Ella le propuso, en un tono que parecía casi confidencial, no te pido nada que vaya en contra de tus valores. Solo quiero que me acompañes, que seas mi confidente, alguien en quien pueda confiar en momentos difíciles. A cambio, te ofreceré algo que nunca imaginaste, una oportunidad de salir adelante, de dejar atrás esas dificultades que te pesan en el alma. La propuesta, aunque en apariencia sencilla, llevaba consigo una carga moral enorme. Estaba dispuesto a aceptar un acuerdo que, quizás, lo pondría en una situación de dilema ético. ¿O sería solo un truco para manipularlo? La mirada de la mujer revelaba una mezcla de vulnerabilidad y determinación, como si en ese ofrecimiento escondiera un deseo sincero o quizás una necesidad desesperada. El joven, en su interior, luchaba con esa tensión, por un lado, la esperanza de un cambio, de algo mejor, y por otro, el temor a perder su integridad y su moral. La decisión que tomara en ese momento definiría no solo su futuro, sino también el rumbo de toda esa historia que apenas comenzaba a entreverse.
La escena quedó suspendida en esa encrucijada, con la promesa de algo que parecía más un pacto secreto, una alianza que podía abrir puertas o cerrar otras, dependiendo del valor y la moral de cada uno. La mujer, con su oferta, había puesto sobre la mesa un juego peligroso, y el joven sabía que aceptar significaba entrar en un territorio desconocido, lleno de tentaciones y riesgos morales. Pero también, quizás, la única oportunidad real de escapar de su situación, de encontrar un propósito, o incluso de descubrir quién era realmente en medio de esa propuesta. La tensión quedó en el aire, y mientras él, lentamente, consideraba la oferta, ella lo miraba con una mezcla de esperanza y respeto, como si en ese acuerdo silencioso se escondiera la posibilidad de algo más grande, una transformación que podría cambiar sus vidas para siempre. La decisión estaba en sus manos, y en ese momento, en esa escena cargada de moralidad y ambición, ambos sabían que nada sería igual después de aquel instante. Porque en esa propuesta, en esa conversación clandestina, se forjaba un destino que los uniría en un camino lleno de incertidumbre, pero también de una oportunidad que quizás, solo quizás, valdría la pena correr el riesgo. El aroma de jabón y madera pulida llenaba el aire, una mezcla que parecía marcar la rutina silenciosa en esa casa de lujo. Él, con movimientos cuidadosos, se concentraba en limpiar cada rincón del baño, mientras ella, observando desde la distancia, mantenía la postura recta, pero sus ojos revelaban una tensión contenida. No había palabras, solo gestos que hablaban en un idioma propio, donde cada movimiento era una expresión de control y vulnerabilidad al mismo tiempo. Ella, de pie en la puerta, cruzada de brazos, parecía medir cada uno de sus gestos, como si intentara esconder lo que realmente sentía. La luz suave atravesaba las cortinas, reflejando en su piel una tersura que parecía casi irreal, un contraste entre la apariencia de mujer poderosa y la fragilidad que solo unos segundos lograban mostrar. Él, por su parte, sentía en cada paso una mezcla de respeto y curiosidad, como si en esa rutina diaria hubiera descubierto un secreto que no podía dejar escapar. La forma en que ella se movía, con gracia contenida, y como él, con humildad, se entregaba a su tarea, creaban un silencio que parecía pesado, pero también lleno de una complicidad no dicha. La piel de ella, al momento de pasar cerca, parecía emitir una especie de aura invisible, una sensación de vulnerabilidad que solo él lograba percibir en esa quietud. Él, con sus manos firmes pero delicadas, limpiaba con cuidado, sin prisa, sabiendo que en esa simple acción residía una forma silenciosa de respeto. Ella, en silencio, observaba cómo el sudor en la frente de él se mezclaba con la sensación de que, en esa rutina, ambos compartían algo más profundo que las palabras, una especie de reconocimiento mutuo de la vulnerabilidad que ocultan tras sus roles. De vez en cuando, sus miradas se cruzaban por un instante, como si quisieran decir algo sin necesidad de hablar. La tensión, contenida y casi palpable, se manifestaba en la forma en que ella ajustaba su postura, como si intentara mantener el control, mientras él, con una atención casi reverente, seguía con su tarea, consciente de que en ese silencio había un lenguaje mucho más poderoso que cualquier conversación. La casa, con sus muebles elegantes y objetos que reflejaban una vida de lujo, parecía ser solo un escenario para un juego de máscaras donde, en ese momento, solo quedaba lo esencial, la humanidad compartida en una rutina que, sin querer, los unía en un pacto silencioso de vulnerabilidad. La sensación en el ambiente era de un respeto profundo, de una aceptación tácita de las heridas que cada uno escondía. Ella, con la respiración contenida, soltaba pequeños gestos que intentaban parecer casuales, pero que en realidad revelaban una necesidad de conexión, aunque solo fuera en ese espacio limitado. Él, en su silencio, encontraba en esa mirada de ella el reflejo de una historia que no necesitaba palabras para entenderse, una historia de poder y fragilidad, de control y miedo. La luz que entraba suavemente por la ventana acariciaba su piel, resaltando las pequeñas arrugas y las líneas de expresión que solo el tiempo y la experiencia habían dejado. En esa interacción sin palabras, ambos aprendieron a leer en el lenguaje del cuerpo y en la intensidad de las miradas lo que no podían expresar con palabras. La rutina continuaba, pero algo había cambiado sutilmente en esa escena cotidiana,
la presencia de una vulnerabilidad compartida que, en su silencio, les enseñaba que, más allá de las apariencias, todos llevamos heridas y miedos guardados en lo más profundo. La respiración de ella, apenas perceptible, se sincronizaba con los movimientos delicados de él, creando un ritmo secreto que solo ellos entendían. La casa permanecía en silencio, pero en ese silencio se escondía la historia de dos almas que, en esa simple tarea de limpiar, lograron comprender que la verdadera fuerza residía en la capacidad de mostrarse vulnerables, de aceptar que, en la quietud, también se encuentra la belleza de lo humano. Y así, en esa rutina diaria, sin ninguna palabra, se construyó un puente invisible, un espacio donde la fuerza y la fragilidad convergían en un acto de resistencia silenciosa. Mientras el silencio llenaba la habitación, ella permanecía de pie, con la mirada fija en la ventana, como si buscara en el horizonte una respuesta que no llegaba. Él, con la ropa manchada por la limpieza y el sudor en la frente, seguía en su tarea, pero en ese instante algo en ella cambió. La mujer de 50 años, la millonaria que parecía tener todo en la vida, sintió que la máscara de control y poder se le escapaba momentáneamente. En sus ojos, que antes reflejaban seguridad y frialdad, ahora había una chispa de vulnerabilidad, y fue esa chispa la que la llevó a dar un paso que jamás imaginó. De repente, sin previo aviso, ella bajó la vista y se acercó lentamente al joven. En sus manos llevaba un pequeño pañuelo, y sin pensar demasiado, tomó uno de sus dedos cubiertos de polvo y le limpió suavemente la suciedad. Él, sorprendido, levantó la vista y vio en sus ojos algo que nunca antes había percibido, una tristeza profunda, un dolor que parecía arrastrar desde hace décadas. En ese acto simple, una parte de ella se reveló, y en ese instante, la distancia de poder que parecía separarle se diluyó en un solo gesto de humanidad. La mujer, con una voz ronca por la emoción contenida, soltó unas palabras que parecieron romper el aire: sé quién eres. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no quiso dejar escapar, pero que se vieron reflejadas en su expresión. Ella, la que siempre había tenido todo, confesó que su fortuna no había borrado las heridas del pasado, que en su interior llevaba una historia de abandono y sacrificio que nunca pudo compartir con nadie. La máscara de la mujer poderosa se quebró en ese momento, dejando al descubierto su verdadera esencia, una mujer que, a pesar de su riqueza, sentía un vacío inmenso, una soledad que solo se llenaba con recuerdos dolorosos. El joven, conmovido, sintió que su propia vida se tornaba más humana y real. En su simple acto de limpiar, había tocado algo mucho más profundo que la suciedad, la verdad de una mujer que había luchado contra sus propios fantasmas y que, en ese instante, le mostraba el lado más vulnerable de su alma. La intensidad de ese momento cambió la dinámica entre ambos, y en esa mirada compartida, se invirtieron los papeles. Ella, que parecía tener el control absoluto, se convirtió en una víctima de sus propias heridas, y él, en un reflejo de la sencillez y la pureza que muchas veces la riqueza oculta. A partir de esa revelación, todo cambió. Ella se convirtió en alguien que entendía que la fuerza verdadera no residía en el dinero ni en la apariencia, sino en la capacidad de aceptar y mostrar las heridas internas. Y él, en su humildad, aprendió que en cada persona, por muy poderosa que parezca, hay una historia que merece ser escuchada y respetada. La escena quedó suspendida en un silencio lleno de significado, donde las palabras sobraron y solo quedó esa conexión invisible, esa empatía que transformó por completo la percepción que ambos tenían del otro. Cuando ella finalmente rompió el silencio, su voz fue apenas un susurro. Gracias por tu trabajo, y también por tu honestidad. Sin entender del todo cómo, ambos sintieron que algo en ellos había cambiado para siempre. La mujer pudo ver en esa figura humilde la misma humanidad que, quizás, ella misma había olvidado en medio de su vida llena de lujos y decisiones difíciles. Él, por su parte, reconoció en ella a una mujer que, pese a todo, seguía siendo vulnerable, una mujer que había tenido que construir muros para protegerse del dolor. Ese momento, una mezcla de dolor y esperanza, fue un punto de inflexión que rompió la impersonalidad de sus roles cotidianos. La mujer dejó entrever que, en realidad, todos llevamos heridas que nadie ve,
y que la verdadera fortaleza está en aceptar esas heridas y mostrarlas con valentía. Él, con su sencillo acto de limpiar, había abierto una puerta que quizás nunca imaginó que se abriría. En esa escena, ambos encontraron algo que ni el dinero ni la apariencia podían dar: humanidad, comprensión y la certeza de que, en lo más profundo, todos somos iguales en nuestras heridas y en nuestras ganas de ser vistos y aceptados. Mientras el agua del inodoro se enjugaba y la humedad llenaba el ambiente, ella permanecía allí, observando en silencio. La mujer de 50 años, siempre vestida con ropa de diseñador y una máscara de seguridad y autoridad, empezó a sentir algo diferente en ese momento. La rutina que la había definido por años, esa fachada de fuerte y dominante, comenzaba a desmoronarse lentamente. Él, con movimientos sencillos y humildes, seguía limpiando sin saber el impacto que había causado. Pero ella, en su interior, sentía que esa escena, esa presencia silenciosa, le estaba revelando una verdad que nunca se atrevió a admitir. La fuerza y el poder que había acumulado, la imagen de invulnerabilidad, empezaban a parecerle vacías frente a la vulnerabilidad que ese joven mostraba en cada gesto, en cada acción discreta. La misma mujer que siempre había estado rodeada de lujos y decisiones firmes, empezó a cuestionar sus propias máscaras. La mirada que antes proyectaba control y frialdad ahora mostraba una chispa de empatía que no podía contener. En ese silencio, en esa simple tarea de limpiar, ella empezó a entender que la verdadera fortaleza no residía en la riqueza ni en la apariencia de invencibilidad, sino en la capacidad de abrirse, de mostrar quiénes realmente somos. La distancia que la separaba de esa realidad, que parecía insuperable, se empezó a acortar en ese momento. La mujer, con una mano temblorosa, dejó caer un paño y se acercó lentamente. Sin palabras, con una sencillez que parecía romper años de fachada, tomó la mano del joven y, con un gesto delicado, le acarició el cabello. Eso, quizás más que cualquier conversación, fue el acto que la transformó. En esa caricia, quedó expuesto su propio dolor, su orgullo, su miedo a ser vulnerable. La mujer empezó a soltar las riendas de su orgullo, a abrirse a esa humanidad que había ocultado bajo capas de poder. Y en esa apertura, el joven vio una mujer que, en su interior, era igual a él, una persona que había luchado, que había sufrido, y que, en ese momento, solo buscaba algo simple y profundo: ser vista y aceptada por quien realmente era. La escena se volvió más frágil, más sincera. La mujer, que durante años había dominado con sus decisiones y su dinero, ahora parecía una mujer pequeña, apenas un reflejo de su verdadera esencia. La máscara de la millonaria caía lentamente, dejando al descubierto una mujer que, en su soledad, había aprendido que el verdadero poder residía en la empatía, en la capacidad de entender a otros y en la valentía de mostrarse vulnerable. Ella, con lágrimas contenidas en sus ojos, soltó una sonrisa que parecía más una confesión que un acto de orgullo. El joven, sorprendido, sintió que esa escena lo cambiaba también a él. Por primera vez, en esa relación que parecía de empleador y empleado, había surgido algo más profundo, una conexión humana, sincera y frágil. La distancia entre ellos se había reducido a nada, dejando solo un espacio lleno de empatía y entendimiento mutuo. La mujer empezó a comprender que el verdadero liderazgo no era mandar, sino escuchar, comprender y acompañar en la vulnerabilidad. Él, en su humildad, vio en ella a alguien que, a pesar de todo, seguía siendo una persona que necesitaba amor y aceptación. Esa experiencia, que parecía un simple acto de limpieza, se convirtió en un momento de transformación mutua. La mujer dejó de ser esa figura distante y poderosa para convertirse en alguien más auténtico, más humano. Y en esa sencillez, ambos aprendieron que el poder más grande no está en las posesiones o en la autoridad, sino en la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de abrir el corazón y mostrar la verdadera esencia que todos llevamos dentro. La escena quedó suspendida en un silencio lleno de significado, donde la vulnerabilidad y la empatía se transformaron en los verdaderos lazos que los unieron. La mujer, ahora con un brillo distinto en sus ojos, respiró profundo y se permitió ser más humana.
Y él, en su humildad, encontró la fuerza de aceptar que todos somos frágiles, y que, en esa fragilidad, también reside una belleza que nos hace verdaderamente libres. Mientras ella permanecía allí, con la mano acariciando suavemente el cabello del joven, una sensación de vulnerabilidad la invadió. Por un momento, pensó que esa conexión, esa apertura que había surgido en medio del simple acto de limpiar, podía cambiar todo su mundo. Pero entonces, en un instante que pareció durar una eternidad, esa sensación se vio interrumpida por una presencia que parecía emerger de las sombras. La puerta del baño se abrió de golpe, y allí apareció alguien que ella nunca esperaba ver en ese momento, su antiguo amante, un hombre que había sido su sombra durante años, con una expresión de sorpresa y una mezcla de sentimientos que no lograba ocultar. La tensión en el aire fue casi palpable. Él, el joven que hasta hacía unos minutos había sido un reflejo de sinceridad y comprensión, se quedó paralizado. Ella, con el rostro pálido y los ojos llenos de miedo, intentó mantener la compostura, pero en su interior una tormenta de emociones la atravesaba. La presencia de aquel hombre, con quien había compartido secretos, sueños y heridas, la hacía sentir que todo lo que había construido en ese momento de vulnerabilidad podía desmoronarse en segundos. El otro hombre, con una mirada que mezclaba dolor y resentimiento, pronunció con voz dura: «¿Qué está pasando aquí? ¿Desde cuándo permites que alguien entre en tu vida así, en tu momento más débil?» La pregunta cortó el aire y dejó al descubierto las heridas abiertas que ella había tratado de esconder. La mujer, sintiendo el peso de su pasado, trató de explicar, de justificar, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. En ese instante, la distancia que había empezado a formarse entre ella y el joven se convirtió en una brecha infranqueable. La confianza se rompió, y la escena se volvió un reflejo de una lucha interna que ella misma no podía controlar. Por un momento, el silencio fue ensordecedor. La mujer se sintió atrapada entre su orgullo, su pasado y la realidad del presente. La culpa empezó a apoderarse de ella, recordándole los errores que había cometido, las decisiones que la habían llevado a ese punto. La vergüenza la invadió al pensar en cuánto había intentado mantener una imagen de fortaleza, incluso a costa de su propia felicidad. La relación que había construido en ese instante de sinceridad se desmoronaba, perdiendo la magia, la confianza y la posibilidad de un nuevo comienzo. Mientras el viejo amante se alejaba lentamente, con una expresión de tristeza y resignación, ella quedó allí, sola, con el corazón en un puño. La visión de su pasado, de las heridas no sanadas, la golpeó con fuerza. Pensó en todos los momentos que había negado, en las emociones que había reprimido por miedo a ser vulnerable, por miedo al juicio de la sociedad. La culpa le pesaba en el pecho, y en ese instante, sintió que había perdido algo mucho más valioso que su dinero o su posición social, la oportunidad de ser auténtica, de aceptar quién era en realidad. Se quedó allí, con lágrimas que empezaron a rodar por sus mejillas, sintiendo un dolor profundo que parecía atravesar su alma. La imagen del joven, esa chispa de empatía y pureza, se desvaneció en su mente, reemplazada por la sombra de la traición y el arrepentimiento. La mujer pensó en todo lo que había sacrificado, en las decisiones que la habían llevado a construir una máscara de invulnerabilidad, y en lo que había dejado atrás, la posibilidad de amar sin miedo, de ser sinceramente ella misma. El joven, con ojos llenos de tristeza, se apartó lentamente. Ella quedó allí, sola, en medio del caos de sus emociones, entendiendo que el precio de su orgullo y su miedo había sido demasiado alto. La distancia entre lo que había sido y lo que podía ser ahora parecía infinita. En ese momento de máxima angustia, se dio cuenta de que la verdadera fortaleza no residía en esconder sus heridas, sino en enfrentarlas y aceptar la vulnerabilidad que tanto temía. La escena, marcada por el dolor y el arrepentimiento, quedó suspendida en un silencio lleno de promesas rotas y nuevas reflexiones. Allí, en ese espacio de dolor y pérdida, ella entendió que había llegado a un punto donde debía decidir si seguir aferrada a su orgullo y su pasado, o abrirse a la posibilidad de perdonarse y reconstruir lo que había destruido. El peso de la culpa y el remordimiento la envolvió,
pero también le dejó una semilla de esperanza. Quizás, solo quizás, en medio de esa tristeza profunda, podría encontrar la fuerza para volver a empezar. En medio del silencio que seguía a aquella escena dolorosa, la mujer de 50 años se quedó allí, con el corazón en un puño y las lágrimas aún frescas en sus ojos. La presencia del pasado, de su antiguo amante y la sombra de su orgullo, la había golpeado con fuerza, pero también le había dejado una lección profunda. No podía seguir escondiendo quién era en realidad, ni negar sus heridas por miedo a la vulnerabilidad. En ese momento, algo dentro de ella empezó a cambiar. La verdadera fortaleza no residía en mantener una máscara de invulnerabilidad, sino en aceptar sus errores, en aprender a perdonarse y en abrirse al amor auténtico, aquel que no juzga ni exige perfección. Pero más allá de su propio proceso, fue la presencia del joven con su mirada pura y su corazón abierto lo que la inspiró a dar un paso decisivo hacia la sanación. Con una respiración profunda, ella se levantó lentamente, limpiando las lágrimas y dejando atrás las sombras del pasado. Se acercó al joven, que aún la miraba con una mezcla de tristeza y esperanza, y le tomó suavemente la mano. Sin palabras, en ese acto simple, encontró la valentía de expresar lo que sentía, que su corazón, tras tantos años de máscaras, aún podía latir con sinceridad y amor genuino. Ella le confesó que su orgullo y el temor a ser vulnerable le habían costado demasiado, pero que ahora entendía que solo aceptando sus heridas y mostrando su verdadera esencia podía encontrar la paz y la felicidad que tanto anhelaba. El joven, con una sonrisa cálida y llena de ternura, le respondió que el amor verdadero no es perfecto ni libre de errores, sino que crece en la aceptación mutua y en la valentía de mostrarse tal cual somos, con nuestras luces y sombras. En ese momento, ella comprendió que su historia no había terminado en la tristeza del pasado, sino que podía comenzar una nueva etapa, basada en la honestidad, la empatía y la voluntad de cambiar. La transformación que había experimentado no solo la hacía más vulnerable, sino también más fuerte, capaz de enfrentar cualquier desafío con el corazón abierto y la mente clara. Desde ese día, la mujer empezó a vivir desde un lugar diferente. Aprendió a valorar su humanidad, a aceptar sus heridas y a entender que el verdadero poder reside en la capacidad de amar y ser amada sin miedo. La superficialidad de su riqueza y posición ya no le importaba tanto, lo que realmente valía era esa conexión sincera y profunda que ahora había descubierto. El amor, que antes parecía una debilidad, se convirtió en su mayor fortaleza, un regalo que la ayudó a sanar y a crecer. Y en esa transformación, ella encontró la verdadera belleza, la que no se ve en las posesiones ni en las apariencias, sino en la autenticidad de su alma. Queridos amigos, esta historia nos recuerda que todos llevamos heridas y miedos, pero que la verdadera valentía está en abrir nuestro corazón y permitirnos ser vulnerables. El amor genuino no es perfecto, pero sí es real, y solo cuando nos permitimos mostrar nuestra humanidad podemos experimentar su verdadera magia. No temas a tus errores ni a tus heridas, cada una de ellas te hace más fuerte y más sabio. La vida nos ofrece segundas oportunidades y la posibilidad de reinventarnos cada día, siempre que tengamos el valor de aceptarnos tal cual somos y de abrirnos al amor sin miedos. Te invito a reflexionar, ¿estás listo para dejar atrás tus máscaras y aceptar tu verdadera esencia? Recuerda que la mayor fortaleza reside en tu capacidad de amar y aceptar la vulnerabilidad. El amor que mereces está esperándote, solo necesitas dar el primer paso con valentía y sinceridad. Porque cuando te permites ser auténtico, el mundo entero se abre a tu posibilidad de vivir una historia llena de significado y verdadera felicidad. No esperes más, la vida es demasiado corta para esconderse tras máscaras. Vive con el corazón abierto y deja que el amor transforme tu destino.